El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús le dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos hoy el 32º domingo del tiempo ordinario correspondiente al ciclo C, día 10 de noviembre del año 2019. En la liturgia de hoy, la Iglesia nos presenta esta historia de la viuda y de los 7 hermanos. Un día le preguntaron a Jesús si había matrimonio en el cielo. La pregunta parece una broma, pero el Evangelio de hoy que hemos proclamado nos trae ese incidente. Sucedió que unos saduceos, grupo religioso de los tiempos de Cristo, que no creían en la resurrección de los muertos, tratando de dejar en ridículo al Señor, le pusieron una de esas trampas de las cuales el Maestro se salía con divina sagacidad. Le preguntaron el caso de una mujer. Debe haber sido un caso hipotético, pues esta dama supuestamente sobrevivió a 7 hermanos con los cuales se había casado consecutivamente. A medida que iba enviudando de cada uno, la pregunta era: después de morir la viuda, cuando llegara la resurrección, ¿de cuál de ellos sería esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús
le responde con toda paciencia y con mucha claridad. En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán semejantes a los ángeles y serán hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado, le contesta Jesús. De esta amplia respuesta podemos sacar enseñanzas muy importantes sobre nuestra futura resurrección. En primer lugar, número 1, hay una vida futura. Sí la hay. La verdadera vida comienza después de la muerte. La vida que ahora vivimos es solo una preparación para esa otra vida. Por eso rezamos en el credo: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Número 2, todos estamos llamados a esa vida del mundo futuro, en el que viviremos resucitados en una vida distinta a la del mundo presente. Pero no todos llegaremos a esa vida, solo los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos. La voluntad de Dios es que todos los hombres y mujeres nos salvemos y lleguemos a esa vida del mundo futuro. Pero como nos advierte el mismo Jesús sobre el momento de la resurrección de los muertos, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán de los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, pero los que obraron mal resucitarán para la condenación. Juan capítulo 5 versículo 28 al 29. Todos resucitaremos, pero unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación eterna, donde solo se escuchará el llanto y el rechinar de dientes y fuego y azufre. Tercero, en el cielo no habrá matrimonios. En la vida futura no se casarán. Es cierto que estaremos junto con los demás salvados, incluyendo nuestros seres queridos, pero lo importante en el cielo será vivir en la plenitud de Dios. Número 4. Llegaremos a ser inmortales. No podrán ya morir y serán semejantes a los ángeles. La vida en el mundo futuro no significa que volveremos a esta vida terrenal. Resucitar no significa que volvemos a esta vida como Lázaro, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo, a quienes Cristo volvió a esta vida, los cuales en algún momento tuvieron que volver a morir. Tampoco significa que vamos a reencarnar, es decir, volver a nacer en otro cuerpo que no es el nuestro. La reencarnación, además de ser imposible, es un mito negado en la Biblia y herético para los cristianos. Más bien seremos como los ángeles, que son bellos, inmortales, refulgentes, etcétera, etcétera. Lo que sucederá cuando resucitemos será una maravilla, pues tendrá lugar la reunificación de nuestra alma inmortal con nuestro cuerpo mortal. Pero glorificado en ese mismo momento, como el de Cristo después de la resurrección, como el de la Santísima Virgen, asunta al cielo
en cuerpo y alma. Quinto, seremos verdaderamente hijos de Dios, pues Él nos habrá resucitado. Y es que no somos ya hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero son hijos de Dios los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 14. Y los que recibieron, que son los que creen en su nombre, les concedió ser hijos de Dios, nos dice Juan en el capítulo 1, versículos del 11 al 12. Entonces, si somos hijos de Dios, si estamos en gracia, pero a partir del momento de nuestra resurrección, lo seremos plenamente, pues seremos como Él, ya que estaremos purificados totalmente del pecado y de todas sus consecuencias. A esto se refiere San Juan cuando nos habla de nuestra nueva condición. Amados, desde ya somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que seremos al fin, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Así es que, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos ha puesto una historia muy clara sobre nuestro final, sobre nuestro fin en este mundo. Y otro asunto a considerar es ¿cuándo será nuestra resurrección? Que nos hiciéramos esa pregunta. Hay gente que cree que es enseguida de la muerte, y no es así. Al morir nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, el alma va al cielo y al infierno, o al purgatorio. Al morir, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo. El alma va al cielo, al infierno o al purgatorio, según sea su estado. En el momento de la resurrección, se reunifica con el cuerpo. Y ese momento será entonces en el último día, al fin del mundo, cuando vuelva Cristo en su segunda venida, en su segunda parucía, cuando se dé la señal por la voz del arcángel, el propio Señor bajará del cielo al son de la trompeta divina. Los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar, como nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Es el momento en que aguardamos el de nuestra resurrección, el cual cantamos con el salmista en el Salmos 16. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Que así sea. Hasta aquí, queridos hermanos y hermanas, estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de estas reflexiones. Será hasta el próximo domingo que, si Dios y ustedes lo permiten, nos encontraremos en una meditación más dominical. Reciban un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado, y que Dios nos bendiga. Recibimos su santa y divina bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo. Dios les bendiga. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que negaban la otra vida. No hay más
más vida que la de los hijos al nacer. Sostenían firmes aferrándose a Moisés. ¿De quién será mujer? En la otra vida, ¿quién? Casándose con 7, ningún hijo pudo ver. Jesús les dijo bien, no pueden entender. En la futura vida no hay marido ni mujer. El Dios verdadero es Dios de vivos, y al que sea digno resucitará a una vida plena que trasciende toda unión, pues todos ante Él sus hijos son. En esta vida inevitable es padecer, el espacio y tiempo delimitan nuestro hacer. Son precisas tantas cosas por satisfacer, mas si estás enfermo, si llegaste a la vejez, la vida eterna es vivir sin límites, en la presencia plena del amor del que hoy no ves. El hombre y la mujer un fin han de tener, llegar a compartir la vida plena que en Dios es. El Dios verdadero es Dios de vivos, y al que sea digno resucitará a una vida plena que trasciende toda unión, pues todos ante Él sus hijos son. El Dios verdadero es Dios de vivos, y al que sea digno resucitará a una vida plena que trasciende todo